Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco, esto es Hiperbólico. El tema de hoy, la romantización del trabajo independiente. Es hora de poner el foco en esa imagen idílica que solemos ver en redes y tener en conversaciones, la del trabajo independiente. Todos hemos fantaseado con ser nuestro jefe, con la libertad de manejar nuestros horarios, desde una cafetería, una tienda, distribuir productos o prestar un servicio. Pero ¿qué pasa cuando la realidad golpea la puerta de esa fantasía? ¿Y qué ocurre cuando el desconocimiento de las finanzas y la administración, sin previo aviso, también se convierte en un desafío gigante para mucha gente autónoma o independiente? ¿Es este tipo de trabajo realmente la utopía de la productividad y la libertad ilimitada? ¿O hay un lado menos glamoroso que rara vez se comparte? Prepárense hoy aquí en Hiperbólico para explorar la verdad detrás de esta idealización y entender si estamos romantizando demasiado el camino de ser independiente. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Gilsa Córdoba, financista, especialista en negociación y solución alterna de conflictos laborales. Ahora sí, arrancamos Hiperbólico. Gilsa, bienvenida. Este es un episodio muy interesante porque vamos a romper un poco ese tema de ese trabajo informal, independiente, freelance, un poquito eso que se habla mucho ahorita del emprendimiento, pero que realmente es cuando uno pasa de ese trabajo formal de 8 a 5, de 9 a 6, a ser independiente. ¿Qué implica? ¿Qué es? Básicamente, si nos vamos a una definición técnica, el ser independiente es una persona que genera sus propios ingresos y que no está subordinada jurídicamente. Al decir subordinada jurídicamente me refiero a que la persona no recibe instrucciones. Una persona independiente tiene capacidad de negociación también, de ponerle precio a sus productos, que pueden ser bienes o pueden ser servicios. Así que básicamente esas serían algunas de las principales características de un independiente. Pero es una decisión difícil, no es fácil porque creo que todos hemos sido educados para trabajar en una empresa grande y prepararnos académicamente para eso. En tu experiencia, ¿qué está sucediendo? ¿La gente está tomando más este camino de ser independiente? ¿Es algo que ha ido cambiando generacional? Sí, definitivamente que es algo que ha ido cambiando generacional. Antes, digamos, de nuestra generación, que si no me equivoco era la X, las personas estaban más vinculadas a lo que era la formalidad y a permanecer en un empleo. Sus expectativas eran de pronto ir escalando a nivel corporativo. Pero ahora, después de nuestra generación, sobre todo con la llegada de los millennials y de la generación Z, las expectativas han cambiado. Ahora las personas dicen, bueno, yo quiero no solamente un empleo para ganar un salario, sino sentirme bien, un empleo que sea inclusivo, donde yo pueda progresar, donde no solamente es un tema económico, sino donde yo me realice. Entonces, bueno, en esa dinámica y después de tantas cosas que han ocurrido como la pandemia, sobre todo, le ha dado un impulso al tema de lo que es trabajar para uno mismo. De que sea difícil o sea fácil, no es algo que te pueda decir, tanto que como disciplina, a nivel de compromiso, a nivel de estrategia, también es distinto a trabajar de manera asalariada. Y lo otro que también quería mencionar era que simple y sencillamente hay personas que nacieron en un entorno favorable a lo que es hacer un trabajo independiente porque son hijos de empresarios de segunda, de tercera generación, o bien son personas que tienen una visión empresarial, que a pesar de que no recibieron alguna formación en finanzas a nivel de hogar, básicamente tienen un espíritu de iniciativa, de hacer cosas fuera de la caja, de tomar riesgos. Entonces allí vemos pues un perfil de persona que tiende a buscar lo que es un trabajo independiente. O sea que esto tiene su raíz básicamente en una nueva generación, pero también hay quienes vamos a pensar que lo tienen en el ADN porque vienen de una familia que ya tiene negocios, entonces ya lo ven como parte de lo que deben hacer para subsistir económicamente. Si tuvieses tú que trazar un par de cualidades que deba tener una persona que, ¿sabes qué? Que ya, yo estoy decidido a hacer mi propio negocio. ¿Cómo haríamos una vertical de esta persona? Bueno, una persona que decide emprender un negocio, alguna de las características principales yo pienso que debe tener es la disciplina, porque lo que exige el poder arrancar un proyecto con la responsabilidad que implica lo que ese trabajo depende de ti, necesitas tener bastante disciplina. Otra cosa que también necesita tener la persona es, digamos, que no tenga tanta aversión al riesgo.
Y eso uno lo ve mucho en los empresarios. Los empresarios suelen pensar fuera de la caja con ideas innovadoras. La mayoría de las cosas hasta ahora se han hecho, pero un empresario encuentra una manera quizá distinta de presentar un producto o un servicio de manera convincente, y ya no entra el factor precio a definir si tú vas a adquirir ese producto o servicio, sino que se viene acompañado de un valor agregado, de una marca personal, de esas características. También una persona que se deja asesorar, porque generalmente se rodea o busca mentores, busca lo que es el aprendizaje a través de lo que pueden ser ahora mismo lo que es accesible para las personas en el caso de los podcasts, YouTube, Coursera, buscan lo que es la parte de formación. Básicamente, si no conocen algo, buscan asesorarse, no son personas negadas a lo que es aceptar que un especialista, que una persona que conoce de leyes, que una persona que conoce de finanzas. Al contrario, se buscan rodear de este tipo de personas, y no solamente para los aspectos técnicos, sino que en su círculo cero se rodean también de personas que emprenden, ya sea que tengan un emprendimiento inicial, o bien de personas que ya han logrado desarrollar un proyecto personal con éxito. O sea que esto no es algo que sucede a la pedrada en buen panameño. Y aquí no, para nada, es un proceso. Es un proceso. Y de aquí vamos a entrar un poco a romper esto que hablábamos al inicio de ¿por qué tú crees que hemos romantizado el ser independiente? Sí, pienso que hemos romantizado el ser independiente porque se utiliza mucho la frase que tú vas a ser el dueño de tu tiempo. Pienso que son las cosas que yo suelo oír por allí, que vas a poder disponer casi de tiempo libre, que sé tu propio jefe. Se arman de estos eslóganes, pero básicamente quizás al principio es todo lo contrario. Para poder llegar al punto donde tú puedas disponer de tu tiempo libre, quizás no dependa de ser independiente, sino de tener una cartera de ingresos pasivos. Entonces, cuando tú tienes construido una cartera de ingresos pasivos, y para que llegues a ese punto, tienes que haber pasado por muchos procesos y mucho trabajo. Básicamente, entonces es que llegas a ese punto. Yo pienso también que debe abrirse el debate para que las personas entiendan las responsabilidades que implica manejarte a nivel independiente, porque hablamos mucho del tiempo libre, de que puedes generar dinero, y a pesar de que pudiera ser así, básicamente está acompañado de también mucha responsabilidad, compromiso y disciplina. O sea, realmente es algo que la persona debe prepararse, pero te voy a preguntar algo que está dentro de lo que me respondiste, y es ingresos pasivos. La gente escucha este concepto para que nos los expliques un poco más detallado. Sí, básicamente los ingresos pasivos son ingresos por los que tú no tienes que trabajar y estar presente para que ellos se generen por ellos mismos. Allí llegas a un punto donde el dinero está trabajando para ti. Pero para poder llegar a ese momento, tú tienes que pasar todo un proceso donde tú tienes una estructura de trabajo de manera tal que puedan repetirse los trabajos que tú haces, puedan hacerlo otras personas. Para poder llegar a ese punto, tú tienes que haber pasado por crear políticas internas a lo interior de tu negocio, insisto, para que otros puedan repetirlas. Porque de salida, pensar o llegar pensando que vas a poder disponer de tiempo libre no funciona de esa manera, sobre todo cuando el negocio está arrancando los 2 primeros años. Porque generalmente cuando un negocio pudiera ser exitoso, los 2 primeros años, incluso en Panamá, puede ser que tú te puedas acoger a beneficios fiscales precisamente porque estás haciendo una inversión inicial. Y esa inversión inicial no es solamente económica, sino una inversión de tiempo, una inversión de conocimientos. Después, pasados los 2 años, si es un negocio que puede tener una línea de crecimiento ascendente, puede haber un cambio en las partes financieras, pero esos 2 primeros años son de mucha dedicación. Entonces, ¿qué te puedo decir? No es que vas a llegar a poner un negocio y no vas a pasar por ese proceso, porque todos los negocios pasan por ese proceso. Hay uno que, digamos, pudiera tomarle menos tiempo, pero es aplicable a todo tipo de negocio. Hay que tener en cuenta de salida que son 2 años de mucho trabajo y que no podemos quizás pensar que en esta frase, libertad financiera inmediata, de que voy a ser mi jefe, de que voy a tener los días libres, de que todo el ingreso que voy a percibir de mi negocio va a ser mío. De ninguna manera.
De ninguna manera puedes pensar que el ingreso va a ser tuyo, incluso en el caso de un independiente tiene otras responsabilidades, otras obligaciones, porque en el caso de un asalariado incluso lo que es el compromiso del pago de impuestos se retienen en la fuente donde el empleador es el agente retenedor de los impuestos. Pero en el caso de un independiente, tú declaras renta. Entonces, cambia totalmente la dinámica de lo que es a nivel de cumplimiento con el gobierno de Panamá, cómo debes manejarte. ¿Qué debe tomar en cuenta la gente? Si yo tengo un negocio, por lo menos en mi caso, que estoy en industria creativa, al final hay cosas que yo no sé hacer. Yo no sé de leyes y tampoco sé de contabilidad ni manejo financiero de una empresa. Así que yo debo quizás buscar gente que me ayude a poder construir esa parte de mi negocio. Si yo llego donde ti, Gilsa, y digo, ¿sabes qué? Tengo esta gran idea. ¿Cuáles serían esos requerimientos legales o por lo menos financieros a los que debo ya como prestarle atención en esos primeros pasos? Bueno, en esos primeros pasos hay un refrán que dice que todos necesitamos un buen abogado, un buen contador y un buen médico, y es cierto. Todas las personas que emprenden proyectos de éxito saben que necesitan asesorarse, por lo menos en la parte tributaria, con un contador preferiblemente del área de impuestos, porque si te buscas un contador, digamos, con el título de contador, puede que nada más atiendas lo que es la parte de cumplimiento en Panamá, que es el registro de libros, según el Código de Comercio. Pero si tú quieres, digamos, tienes un negocio que tú quieres, digamos, ahorrar del impuesto sin que incurras en nada ilegal, lo más recomendable sería buscarte un contador de impuestos. Si tú, por decir un ejemplo, facturas más de $50,000 en Panamá, hay un quiebra donde te van a llevar una tasa donde tienes que pagar más impuestos. O sea, vas en lo básico, al principio, yo diría que los 2 primeros años un contador. Después que tú vas viendo que el flujo de ingresos va cambiando, la dinámica del flujo de ingresos cambia, entonces lo ideal sería un contador especialista en tema tributario, porque te va a ahorrar impuestos y no vas a tener nada ilegal, que es lo que te vas a ahorrar multas, porque es un tema de riesgo, que te busques un contador que vayan a hacer algo que no está dentro de la línea de lo legal. Y el tema de los abogados también es muy relevante, porque, digamos, ellos conocen la dinámica local y también pueden asesorarte en, digamos, lo que es la distribución accionaria, el tipo, la estructura de negocio que quieres tener. Si te vas por una sociedad de emprendimiento, que aquí en Panamá las sociedades de emprendimiento te ahorran impuestos. Si vas a hacerlo a través de una sociedad anónima, también. Entonces, te brinda los recursos, te abre una cartera de recursos a la disposición para que tú veas qué es lo que más te conviene. Ok, vamos a aprovechar esta misma línea porque creo que aquí podemos hacer una división interesante. Hay gente quizás que no necesita una empresa, por así decirlo, Gilsa, que quizás es un consultor, un especialista en cierto tema y soy yo solo. En ese caso, debo registrar mi empresa, ¿cómo de registro mis servicios? Sí, en el caso, el primer paso yo diría que básicamente es desarrollar una idea de negocio. ¿Por qué desarrollar una idea de negocio? Porque te viene a la mente un nombre. Este nombre tú lo puedes hacer a través de lo que es una persona natural, por decir, actuar a título personal, que viene siendo lo más económico, o bien lo puedes hacer a través de una persona jurídica que tiene otros gastos. Porque asociar lo que es la contabilidad de una persona natural con una empresa son 2 cosas totalmente distintas. Para no enredar, básicamente sería desarrollar una idea de negocio para crear un nombre comercial. ¿A qué viene el tema del nombre comercial? Que es tu registro, el nombre de tu negocio en el Ministerio de Comercio e Industrias. Entonces, eso es, básicamente partimos de ahí. El segundo paso, después de haber tenido tu idea de negocio y de haber registrado tu nombre como persona natural o jurídica, es el tema del registro único de contribuyente en la Dirección General de Ingresos, que viene siendo tu número fiscal. Con este número tú vas a poder reportarle al gobierno el tema de los impuestos, que para esta fecha es sumamente relevante y ha tomado importancia el tema de la facturación electrónica. El tercer paso vendría siendo también el tema de registrarte en el Registro Público de Panamá. Que eso se hace a través de un abogado. Allí tú decides si quiénes son los directores de tu empresa, expresa que tú existes como persona jurídica. Hay que tener en cuenta que cuando tú activas la decisión de poner un negocio, también activas
el cumplimiento del pago de impuestos, porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a emprender, voy a sacar mi aviso de operaciones, tengo un nombre comercial, ya tengo la idea, y lo que no saben es que al activarse, básicamente, sin que firmen nada con el municipio, automáticamente están siendo notificados de que son contribuyentes. Entonces, tienes que tener claro que de inmediato vas a tener la responsabilidad del pago de impuestos. Sin embargo, este pago de impuestos está vinculado a los ingresos que tú generes. Así que puede ser bastante viable el pago de impuestos por negocios que acaban de empezar, porque la Dirección General de Ingresos tiene beneficios para las empresas que acaban de empezar operaciones, y te eximen del pago de impuestos los 2 primeros años si tú tienes un registro como pequeña empresa. Y con el municipio de Panamá también te puedes ahorrar dinero, porque las tasas que ellos se pagan en el municipio dependen de los ingresos que tú vas generando. Y básicamente en los 2 primeros años tú estás construyendo una cartera de clientes. Entonces, es bastante, son montos razonables, tampoco es algo que está fuera de las posibilidades de la mayoría de las personas. O sea, es importante tener esto en cuenta porque quizás uno se lanza a este ruedo empresarial o de emprendimiento, a buscar clientes, comienzas a facturar, comienzas a recibir esos ingresos, pero no te das cuenta que al cierre de cierto periodo vas a tener que pagarle al Estado también. Por eso que estás logrando a nivel de negocio. Y esto, ahorita que me hablas, me lleva a la idea de que la gente tiene que estudiar, de que tiene que informarse, hay que buscar gente que sepa, que te ayude, que te oriente en este proceso, porque definitivamente uno no lo sabe todo. Sí, definitivamente. Hay algo que tienes que tener presente, y es que cuando tú eres independiente, mientras que tú eres asalariado, la empresa te paga el programa de educación continua. Pero cuando tú eres independiente, con más razón tú tienes que incluir dentro de tu presupuesto es lo que es tu propia formación. Más porque vas a estar en un mercado extremadamente competitivo donde se han roto las barreras que limitan ciertos servicios a lo que es nivel país. Quizá vas a estar en el mercado con profesionales de otros países también, que es lo que va a pasar. Entonces, tu educación es sumamente importante cuando tú decides emprender por cuenta propia. Importante porque en este mundo que ha ido cambiando en los últimos, quizás en la pandemia no hablábamos tanto de inteligencia artificial y es algo que ahora lo hablamos y lo incorporamos básicamente todos los días, no solamente en lo que hacemos, sino en proyectos ya tú vas pensando en procesos de cómo pueden integrar la IA para mejorar quizás el tiempo de hacer las cosas, en reportes o en otras cosas, aparte del el mito este que mucha gente piensa que va a reemplazar la fuerza laboral en algunas industrias. Sí, definitivamente. Yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que utilizar porque nos ahorra definitivamente tiempo de trabajo, y pensar que nosotros vamos pues, a ser reemplazados por el tema de la inteligencia artificial depende también de la profesión a la que te dediques. Y es algo que tú tienes que tener definitivamente presente. Las cosas van a seguir cambiando. La economía cada vez se hace más digitalizada. Antes utilizábamos papel moneda y ahora básicamente todo es digital. El tema de la inteligencia artificial te permite a nivel de pequeños emprendimientos automatizar procesos que pueden ser lentos llevar a cabo a nivel manual. Entonces, básicamente es una herramienta muy poderosa para las pequeñas empresas. Yo lo utilizo todo lo que me sirve para mi empresa, y creo que es tomar lo que nos ofrece este recurso tan importante, ¿no? Hay cosas que definitivamente no va a poder hacer, pero es algo que tienes que tener presente, que la realidad del mercado laboral va a ir cambiando cada vez más, y quizás las futuras generaciones van a tener que adaptarse a cambios todavía más desafiantes a nivel del manejo de la tecnología. Hay una pregunta de rigor que debo hacer. ¿En qué tiempo la gente puede realmente percibir dinero de su negocio? Porque es una de las cosas que quizás hemos romantizado. Desde el día uno voy a ganar plata y es mi plata, pero no es así. ¿En qué No, de tiempo? ninguna manera. O sea, a nivel financiero se estima y se suele estimar que a partir de los 2 años es que tú vas a empezar a ver un cambio en el flujo financiero dentro de la empresa, y no hablemos tanto de dinero, sino siquiera un atisbo de cambio. Es básicamente la regla general, incluso después de pasados 2 años, si el negocio no da señales de que va a haber un flujo positivo, entonces no vale aferrarse, porque muchas veces nos toca ver a personas que se aferran a proyectos
que definitivamente la tendencia es negativa. Entonces eso también puede, definitivamente que va a reflejarse en pérdidas para el negocio. Sin embargo, hay proyectos que a pesar de que los números estén en negativo, hay señales financieras que van a indicar que ese negocio va a prosperar. O sea, que yo puedo acomodarme un proyecto que durante un tiempo, durante un periodo determinado de tiempo, esté rindiendo flujo negativo. Y no solamente eso, sino que yo si diversifico mis negocios, yo puedo tomar más riesgo. Simple y sencillamente porque puedo pasar las ganancias de trabajar como si fuera una unidad comercial, los distintos negocios que tengo y pasar las ganancias de una, reconocerlas como las pérdidas de la otra. A nivel contable, si puedo reflejarlo como una unidad económica, o sea que en la medida en la que yo diversifico, consigo solidez financiera. A veces no se trata de tener un negocio que genere una facturación, sino de tener una estructura diversificada de negocios. Me ha tocado ver muchos empresarios con herencias, que son personas que ya manejan una línea de activos en sus finanzas, que se han visto en situación de crisis económica simple y sencillamente porque decidieron no tomar el riesgo de hacer más nada y se quedaron con el negocio que tenían porque el negocio estaba funcionando bien, pero las cosas pueden cambiar. Y entonces es allí donde viene la preocupación de que cómo voy a depender de este ingreso que ya no me está resultando. Es algo que tienen que tener en mente. Bueno, esto la gente no lo sabe porque creo que carecemos, y no solamente en nuestra generación, sino en las siguientes, el tema de educación financiera. ¿Qué tú crees que nos ha hecho falta en este aspecto? Bueno, yo pienso que la educación financiera, ¿qué te puedo decir? Siento que es nula desde mi punto de vista para ciertos grupos económicos. Sin embargo, insisto, cuando tú eres hijo de empresarios y eres hijo de empresarios de primera, segunda, tercera generación, a nivel familiar empieza el tema, ¿no? Desde la casa te enseñan algo de esto. Hace un tiempo en las universidades, ahora ha sido hace como 20 años, empezaron en las universidades a dar la materia de emprendimiento. Yo siento que es algo que se tiene que reforzar porque el desconocimiento de las personas a nivel de lo que es las finanzas personales y ni decir de las finanzas empresariales es bastante, me llama la atención que las personas desconocen tantas cosas que en mi opinión información que deberían de manejar. A nivel financiero no hay digamos, una cultura de realidad en cuanto a lo que es el manejo de las finanzas. Las personas a veces piensan que las tarjetas de crédito son una extensión de su salario, básicamente no entienden temas de nivel de endeudamiento y siento que esto es algo que está bastante desatendido. Entonces pienso que debe de formarse desde la secundaria, deben recibir las personas formación a nivel financiero, pero también he visto que los empresarios de éxito son muy autodidactas, a pesar de que ellos no hayan recibido formación académica a nivel financiero o no vengan de una familia de empresarios. Son personas que tienen la disposición de aprender, son buenos lectores, son personas que saben que el conocimiento vale y se mantienen en la línea de lo que es el aprendizaje y definitivamente que eso también se refleja en las finanzas de esa persona, no es mentira, se refleja en el manejo de su negocio porque no todos somos administradores de empresas, unos son ingenieros, otros médicos, qué sé yo, pero las personas, independientemente de la profesión que tengan, las finanzas es algo que va a manejar de por vida. Entonces debe de aprender, digamos, información básica, entender qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una deuda, el nivel de endeudamiento, son conceptos que yo pienso que todas las personas deberían de manejar. Y que de esas ganancias, como tú bien decías, un poco diversificar las inversiones para ver cómo uno puede obtener ganancias de otro lado. Y de ese portafolio debo preguntarte, porque justo entrevisté a alguien sobre planificación del futuro financiero, es una cosa que tampoco tenemos como en la mente, qué va a suceder con nosotros después de la jubilación. Un poco para esos nuevos empresarios, desde la chica que vende dulces en Instagram, que también es una emprendedora, toda esa gente que salió en la pandemia, que hizo su pequeño negocio, que quizás no está bancarizado, que quizás no se ve a sí mismo como una empresa, pero al final sí lo es. ¿Qué otras cosas deberíamos tomar en cuenta a nivel de inversión? Tú dices, bueno, tengo mi empresa, pero también debería pensar meter aquí este ahorro acá, cosas que quizás nos puedan dar un poco de ayuda para generar esos ingresos adicionales y poder solventar cualquier cosa que suceda en el negocio. Sí, yo pienso que el tema de la inversión no es una cosa opcional. Pienso que en el caso del independiente, y es lo que he visto,
es necesario que se maneje a nivel de inversiones. Pueden ser inversiones de poco riesgo. A veces cuando pensamos en inversiones pensamos, ay, yo voy a llevar mi dinero a la bolsa de valores y resulta ser que voy a perder mi dinero. No necesariamente puede ser una inversión de bajo riesgo, como puede ser la adquisición de un bien inmueble, puede ser un pequeño emprendimiento, un negocio. Quizás delegues a la administración de ese pequeño negocio, pero es algo que tienes que tener presente, porque, insisto, la dinámica del mundo económico ha cambiado, va a seguir cambiando y no hay un para atrás. El tema de las inversiones ahora mismo es accesible en plataformas para todos nosotros, y es algo que es, digamos, relativamente fácil de manejar si nos ponemos con la actitud del que aprende. Entonces es algo que se debe tener en cuenta. Una inversión puede ser de alto, de bajo riesgo, es accesible a través de las plataformas y definitivamente que puede ser una fuente de ingreso pasivo, como hablábamos en antes, porque no es algo en lo que tú vas a tener que estar trabajando para que te genere una renta, sino que tú haces la inversión y dejas que la inversión crezca o el dinero trabaje para ti. Gilsa, para que la gente no piense que nos estamos yendo hacia un extremo, te quería preguntar, y para dejarlo acá sobre la mesa claro, está bien también ser asalariado, no está mal. Hay gente que no tiene por qué ser o por qué tener su propia empresa. Es una realidad, incluso es algo que tú tienes que pensar, porque hay personas que tienen el proyecto básicamente de crecer a nivel corporativo, y yo pienso que es una idea que es satisfactoria. Si es un trabajo que te gusta llevar a realizar, si la empresa te brinda las condiciones que tú quieres, sí pienso que las personas no necesariamente tienen que tener un proyecto de trabajar independiente después que se sientan realizados, se sientan contentos con el trabajo que están llevando a cabo y quieran lo que es alcanzar un desarrollo profesional a lo interno de una empresa que brinda esas facilidades para que la persona lleve a cabo esa realización. Es muy satisfactorio a nivel personal. Y también tener en cuenta lo que es, a las personas lo que nos gusta recibir dinero también, es lo que yo pienso. O sea, yo lo miro a través de los números. Trabajo bien remunerado es completamente válido, definitivamente que sí. Y esto definitivamente es un bajón a la realidad, que nosotros debemos estar claros de que la decisión de estar o no en ese trabajo, en esa escalera corporativa, no depende enteramente de nosotros, depende de la empresa. Entonces, así es. Hay que tener quizás, sí, hay que pensar, yo puedo escalar en esta línea, puedo llegar hasta este punto, porque quizás esa empresa tenga un techo, pero yo tengo que quizás darme una oportunidad de saber si mi talento, mi capacidad o lo que puedo ofrecer, o la idea, como dicen, ese passion project lo puedo poner, hacerse realidad y generar plata de eso, porque al final es lo que la gente quiere. No, al final todos queremos, seamos asalariados, seamos profesionales independientes, lo que queremos ver que en la cuenta entre la plata. Pero como tú comentas, hay muchos profesionales que han llegado al techo dentro de la empresa. Entonces es allí donde se da el punto de inflexión, muchas veces donde la persona decide, ya yo no tengo para dónde ir o no me van a pagar lo que yo valgo en el mercado laboral. Entonces, en ese momento la persona toma la decisión de trabajar por cuenta independiente y es el momento donde tiene que asesorarse para poder iniciar con pie derecho, en el sentido de que no vayas a empezar con los tropezones de la generación de multas, de que temas de cumplimiento te amarren a un proceso largo con el gobierno porque hay mucha burocracia. Te evitas esos temas y empiezas con el pie derecho tu proyecto personal. Nos da quizás de mantener ese trabajo de 8 a 5 mientras nos vamos preparando y formando y viendo opciones, ya sea, bueno, en Panamá a través de los programas de AMPYME u otros programas que haya por ahí, para poder ir creciendo o haciendo realidad ese otro negocio. Para ir cerrando, Gilsa, ¿se nos queda alguna recomendación importante que deba tener esa persona que se lo está pensando, que quizás ya está en ese punto de inflexión, como mencionas, dentro de su trabajo de 8 a 5, de 9 a 6, y diga, esto que yo quería hacer toda la vida, lo quiero hacer ya? Bueno, básicamente le diría que utilice su espíritu creativo, su mente creativa, para dejar fluir esas ideas que de pronto son distintas a las cosas que está ofreciendo el mercado en ese momento, porque en el momento de la idea tú la tomas y la pones en marcha y puedes desarrollar algo distinto que sea interesante para el consumidor. También tener presente el tema de cumplimiento. Con tema de cumplimiento sería 3 cosas: el tema del seguro, porque a ti te toca cotizar para poder pensionarte el día de mañana,
Y aquí a nivel, por lo menos a nivel local, el tema del independiente tiene una obligación mayor porque tiene que pagar la parte del empleador y la parte que le corresponde como asalariado. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. El tema de salud también es una cosa importante, no importa la edad que tengas, mientras y que empieces con un seguro privado pequeño, no tiene que ser un seguro privado cuantioso, pero el tema es empezar. En la medida en la que tú vas generando más ingresos, tú puedes incrementar esas tasas, ya sea para la pensión o para el seguro privado que tienes. Y lo tercero sería a nivel de inversión, que más adelante, en cuanto tengas la oportunidad, el tema de diversificar. Serían 3 cosas que yo diría que son importantes para cualquier independiente. Ok, aquí hemos aterrizado un poco ese sueño o esa pasión de emprender su propio negocio, pero definitivamente es un proceso que al final sí es romántico, Gilsa, porque estás haciendo realidad eso que tú siempre has querido hacer. Sí, yo pienso que te puede producir mucha satisfacción a nivel personal. A mí la satisfacción me lo produce ver la cuenta, ver el dinero depositado en la cuenta. Tiene que tener también presente el riesgo de que los independientes no ven en la plata en la quincena, no van a verlo cada 15 días reflejado porque el asalariado está, digamos, tutelado laboralmente por el Ministerio de Trabajo. No vas a tener ese beneficio de ver derechos adquiridos como son prima de antigüedad, décimo, vacaciones. Esas vacaciones no las vas a ver por mucho tiempo, pero sin embargo, si tienes la disciplina y la dedicación suficiente, pasión por lo que haces, es probable que ese negocio te dé el giro de 360 grados, no, 180 grados, para poder cambiar tus finanzas a números atractivos. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico. Gracias a Gilsa Córdoba por su experiencia, por su tiempo y por compartirnos, desde su perspectiva, esa romantización del trabajo independiente. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios hiperbólicos de la primera a la quinta temporada en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.